Muy buenas noches, amigos y hermanos. Seguramente ya todos reunidos en casa, siguiendo la transmisión de esta noche. Permítame ahora tener la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan o Mateo. Vamos a leer el capítulo 13, los versos 1 al 9, y luego vamos a ir al Evangelio de Lucas para leer capítulo 8, desde el verso 4 hasta el verso 15. O no lo vamos a leer ahí, pero ese será el texto que nos va a servir para la meditación de esta noche. Así que, si tienen su Biblia allí, vamos a abrirla en Mateo capítulo 13 y vamos a leer los versos 1 al 9. Dice la palabra de Dios de esta manera. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente que estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en la meditación de su palabra esta noche. Padre, te damos muchísimas gracias que podemos estar juntos, Dios. Gracias, Padre, por permitirnos tener un momento, Dios, donde podemos compartir tu palabra, donde podemos reflexionar en ella. Y ahora queremos suplicarte, Dios, tu asistencia. La asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, controlando nuestros pensamientos y también nuestras emociones y nuestras palabras. Padre, usa mis labios como el vehículo, Señor, para que tú puedas expresar a todos nosotros lo que tú deseas, Dios. Cuídame, Señor. Cuídame, Padre, de cualquier error. Que tu Espíritu Santo, Dios, me guíe por la rectitud de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, como dije, vamos a ir ahora a Lucas capítulo 8. Y ahí la parábola del sembrador se encuentra en los versos 4 hasta el verso 15. Hasta el verso 15. Y entonces, permítame leer ahora la parte desde el verso 10 del capítulo 8 hasta el verso 15, que es la explicación que el Señor da acerca de la parábola. Dice lo siguiente. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esto es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó sobre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahora, pienso que aquí tenemos
tenemos la manera de cómo evaluarnos en este mundo. Ahora estamos pasando todos por momentos difíciles. Y aún así, en estos momentos, como los que estamos viviendo, parecería ser que las circunstancias no hacen mella en el corazón de las personas en relación con Dios. Lo que estamos viendo últimamente sencillamente es un desenfreno que, a pesar de las restricciones que tenemos, parece ser que todas las personas están haciendo lo que bien les parece, lo que quieren con su vida. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender la actitud de las personas que, frente a tales circunstancias como las que vivimos, no levanten sus ojos a Dios? Y creo que la explicación está aquí, en esta parábola. Porque esta parábola nos deja ver a lo menos 4 terrenos en la que la palabra de Dios puede caer. Y la actitud que toman las personas frente al mensaje de la palabra de Dios. Quién sabe, uno de esos terrenos sea tu propio corazón. Y esa sea la condición de tu corazón. Y quién sabe, por esa razón sigues viviendo como lo haces hasta ahora. Sin temor de Dios. Sin ningún tipo de reverencia por la piedad. Y sin rendirle cuentas a nadie acerca de tus acciones, aparentemente. Así que cuando el Señor comienza a explicar la parábola, es interesante que la explicación de la parábola lo hace a sus discípulos y algunas personas más que estaban en la barca junto con él. A lo menos así lo dice el verso 10, y le dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no crean y oyendo no entiendan. Al parecer, entonces, los discípulos ya seguramente, en el tiempo de haber escuchado al Señor, seguro que muchos de ellos, aún estando en la misma condición de los que estaban todos alrededor de Jesús, escuchando siempre sus enseñanzas y siendo partícipes o beneficiarios de los milagros del Señor, les pasaba también que muchas de las cosas que el Señor decía no entendían, que lo reservaba para su círculo de los que siempre estaban cerca de él. Y comienza diciéndoles: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es el mensaje del Evangelio. Es aquello que, escuchándolo, puede transformar nuestras vidas. El mensaje del Evangelio, que se resume en lo que el evangelista Marcos dice en el capítulo 1 y el verso 15. Dice, diciendo: el tiempo se ha acercado y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor está diciendo que el reino se ha acercado, que el tiempo ha llegado. Y Él llama a las personas al arrepentimiento. Y usted podrá preguntarse: pero ¿qué es el Evangelio? Y lo que tenemos en la Biblia, sencillamente podemos resumir que el Evangelio trata con la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio se resume en la persona de Cristo. El Antiguo Testamento hablaba del Mesías, el Mesías que había de venir para cumplir la voluntad de Dios el Padre, de entregar su vida por los pecadores,
como pago por el pecado, de derramar su sangre para limpieza de nuestros pecados y de resucitar de la muerte para vida eterna para aquel que pone su confianza en Él. Así que ese es el mensaje, esa es la centralidad del mensaje de salvación, es la centralidad del mensaje del Evangelio. Frente a ese mensaje, la gente tiene a lo menos 4 actitudes. Porque así se nos resume en la parábola del buen sembrador. No se dice nada acerca del sembrador, no se dice nada acerca del mensaje que transmite. El énfasis de la parábola está sobre la actitud de las personas a las cuales llega el mensaje. Graficado obviamente en esta parábola acerca del sembrador que sale a sembrar un campo. Así que la centralidad aquí del mensaje está sobre la actitud de cada persona cuando escucha el mensaje de salvación. Y esta noche tú puedes mirar durante todo este tiempo la actitud que tú has tenido frente al mensaje de salvación. O si es primera vez que tú vas a escuchar, y entonces al final tú te darás cuenta también cuál es la actitud que tú tendrás frente al mensaje de salvación. Ese mensaje que está cifrado en Isaías 53, que ahí nos habla la razón de por qué Cristo vino a este mundo, por qué tuvo que morir por nosotros, por qué tuvo que entregar su vida. Miren lo que dice acerca del primer terreno, acerca de la actitud de la gente frente al mensaje de salvación muchas veces. Dice el verso 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. La realidad es que cuando el sembrador salía para sembrar la semilla, era muy poco el límite entre el sendero de tránsito y los campos de cultivo. Y el sembrador salía con una bolsa a su cintura, metía su mano, sacaba la semilla y la esparcía al viento. Y cuando la esparcía, obviamente, algunas de esas semillas caían por el sendero. En otro de los evangelios dice que el sendero caían las semillas y la gente que pasaba aplastaba la semilla. Pero luego también nos dice el evangelio de Mateo que los pájaros venían y comían la semilla que estaba allí en el campo. Realmente lo que indica esta primera actitud son de aquellas personas que son duros de corazón. Aquellas personas que no quieren saber absolutamente nada con el mensaje de Dios. Aquellas personas que piensan que pueden hacer de su vida lo que quieren y lo que se les da su gana. Aquellas personas que sienten que en ningún momento van a tener que rendir cuentas a nadie acerca de sus vidas. Aquellas personas que parece no penetrarles absolutamente nada del mensaje de Dios. De repente eres tú ese primer grupo de personas, de repente ahí estás tú en ese primer grupo de personas. ¿Qué has escuchado por años de repente el mensaje de salvación? Y has dado siempre la espalda a Dios y has rechazado siempre el mensaje de Dios. El Evangelio de Mateo dice, viene el malo y la quita. Lucas dice, viene el diablo y la quita de su corazón la palabra. Así que aquí tenemos un primer grupo de personas que al parecer no quiere saber absolutamente nada con Dios. Y vemos muchas de esas personas en el mundo hoy en día. Vemos mucho de eso en nuestro país.
Vemos muchas de esas personas con ese tipo de corazón en las esferas de autoridad, a aquellas personas que nos dirigen, que están dirigiendo el país. Pero vemos también muchísimas personas en esa misma condición también en el pueblo. Personas que no quieren saber nada, absolutamente nada con Dios. Personas que, quién sabe, por alguna circunstancia de la vida han cerrado su corazón a Dios. Personas de duro corazón. Esas personas, ¿qué les espera? Piensan que tienen control sobre su vida. Piensan que pueden seguir haciendo lo que quieren. Pero aunque ellos tengan esa actitud frente al mensaje de la palabra de Dios, no significa que al final ellos puedan burlar la justicia de Dios. Y tarde que temprano, la justicia de Dios los alcanzará. Y nadie podrá librarse de ello. Nadie podrá librarse de ello. Recuerden, el apóstol Pedro decía que el juicio comienza por casa. Y si los que son de casa, con muchísima dificultad, pueden seguir, conti más los que han dado la espalda a Dios. Conti más aquellos de duro corazón. El segundo grupo de personas está graficado en el verso 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahora es interesante porque usted puede pensar, ¿qué sembrador en su sano juicio va a tirar semillas a las piedras? No era así. Los campos eran triados por bueyes, con una coyunta que sujetaba a ellos, e iban trillando el campo, haciendo surcos en la tierra. Pero dicen que las agujas que se metían, o lo que se metía a la tierra para removerla, sencillamente podía entrar hasta 5 centímetros para remover la tierra. Pero más abajo de 5 centímetros probablemente lo que había era roca sólida. Algunas piedras sólidas, pero que no se veían. A los ojos del agricultor lo que veía era tierra, pero por debajo de ella había también rocas en algunas áreas. La idea entonces es que el sembrador, al esparcir la semilla, muchas de esas semillas caían en ese tipo de terreno, pero que no podían penetrar la roca y quedaban superficialmente afuera. Ahora, esas semillas brotaban rápidamente. Rápidamente brotaban, pero cuando salía el sol con calor abrasador, porque no tenía raíz la semilla, entonces rápidamente también se marchitaba y se quemaba. No había fruto. Ahora, este segundo grupo de personas está representada por aquellas personas que actúan siempre emocionalmente. Aquellas personas que por un momento se entusiasman y tienen alegría de recibir el mensaje. Y quién sabe muchas veces porque muchas de esas personas al recibir el mensaje han tenido algún problema o están pasando por algún problema familiar, ya sea en su matrimonio, ya sea algún problema con sus hijos, o ya sea que tienen alguna necesidad que no ha sido cubierta, o ya sea que están buscando trabajo, o ya sea que tienen alguna enfermedad en su cuerpo y reciben el mensaje y se entusiasman. Y aquí quién sabe una reflexión sobre el mensaje que damos. Porque el mensaje al cual se refiere la parábola es el mensaje del Evangelio, es el mensaje que transforma la vida de las personas. Sí, es cierto que Dios puede sanar. Es cierto que Dios puede darle a una persona que no tiene trabajo, darle trabajo. Es cierto que Dios puede restaurar un hogar. Pero
La centralidad de la palabra tiene que ver con el mensaje de salvación. La centralidad de la palabra tiene que ver con lo que Jesús ha dicho en Marcos 1:15. El reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Esa es la centralidad del mensaje. Frente a ese mensaje, la gente tiene esta actitud. Y por eso algunos sencillamente han cifrado su confianza en que su familia fue restaurada, o en que su matrimonio fue restaurado, o que consiguió un trabajo, o que recibió una sanidad. Pero nadie le dijo que tenía que arrepentirse de sus pecados. Nadie le dijo que estaba lejos de Dios. Nadie le dijo que Cristo había muerto en la cruz por sus pecados, que derramó su sangre para limpiarle de sus pecados, que resucitó para que podamos tener vida eterna. Y entonces sí, reciben la palabra con entusiasmo, con alegría, con gozo. Pero dice que cuando viene la prueba, cuando viene alguna circunstancia difícil en su vida, cuando viene algún momento de dificultad, se apartan. Así como vinieron, también se van. Por lo superficial de la decisión que tomaron, porque fue basada sencillamente en el apresuramiento, en el emocionalismo. Sucede eso muchas veces, lo hemos visto en los tiempos que podíamos congregar en la iglesia. Físicamente hablando, en el local, hemos visto a muchísimas personas entrar, muchas de ellas levantar sus manos, muchas hasta llorar. Pero así también, como las vimos entrar, llorar, alegrarse con las canciones. Después de un tiempo, tampoco las hemos visto, o las hemos vuelto a ver otra vez. Y uno puede pensar, entonces, hay personas así. Yo no sé si el testimonio que escuchamos esta noche de Ángel podría ilustrar, quién sabe esto, cuando él dice que por una relación él se alejó del Señor, resentido con la persona. No lo sé, quién sabe, él mismo podría decir, sí, quién sabe, yo represento, o mi primera experiencia representa esta actitud frente al mensaje de salvación. Porque hablamos de que escuchan las personas el mensaje y les llega de repente a una determinada realidad de sus vidas y los mueve, pero no es la totalidad del mensaje. Y se queda sencillamente con eso tan superficial que a la primera circunstancia de dificultad la persona se va. Otra vez, ¿quién sabe a ti te pasó eso? ¿Quién sabe tú pensaste en algún momento que tú habías rendido tu vida al Señor? Que recibiste la palabra con alegría, que te entusiasmaste. Y quién sabe, comenzaste a responder así. Pero a la primera dificultad que tuviste, también te fuiste. Realmente, esas personas nunca se convirtieron. Nunca rindieron su vida a Cristo. Sí, la palabra llegó hasta ellos, pero no echó raíces en su corazón. ¿Quién sabe? Tú formas parte de este grupo de personas y necesitas venir al Señor. Ahora sí, con claro entendimiento de lo que el Señor ha hecho por ti, por mí. El tercer grupo de personas está en el verso 14. Dice, la que cayó sobre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. Aquí hay un tercer grupo de personas, ilustrado por un tercer tipo de tierra. Si el sembrador salía y sembraba,
Y aunque surcaba la tierra y podía cortar la mala hierba, sin embargo la mala hierba penetra tan profundo que todavía, a pesar que lo han cortado, queda todavía, y de eso que queda, vuelve otra vez a crecer. Y crece más rápido todavía que la buena semilla. Pero dice aquí, lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Estas personas estaban creciendo bien, pero ahí se fueron ahogados. La idea es que les entusiasmó más lo que ofrece este mundo. En otras traducciones habla de irse tras los placeres sensuales de este mundo. El afán de tener autoridad, el afán de tener riqueza, el afán de disfrutar de todo aquello que el mundo, entre comillas, ofrece. Estas personas han dejado o han trasladado su corazón a las cosas de este mundo. Jesús decía, nadie puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y honrará al otro. Esa es la idea de este tercer grupo de personas, que han dejado al Señor para seguir a este mundo, seguir los placeres de este mundo, seguir lo que ofrece este mundo. Y ya vemos lo que puede causar este mundo y sus placeres. Sí, hermanos, ¿no vieron las noticias? 13 jovencitos, jóvenes, muchos de ellos con hijos, pero jóvenes. 13 de ellos murieron en una fiesta, en una discoteca. Eso es lo que hace los placeres de este mundo. Pero la gente va tras eso. Luego después, en otra noticia, casi ahí nomás, secuencialmente, muchas personas eran sacadas de otro local, más de 40 personas sacados de otro local también donde estaban tomando cerveza, bailando, entre comillas, disfrutando la vida. En otro lugar de un cono de Lima, en uno que tenía apariencia de tienda de abarrotes, pero que al fondo era un guarique. Un lugar donde se bebe, donde se baila, un lugar para pasar el tiempo. Los placeres de este mundo. ¿No han visto todo lo que está pasando con aquellas empresas, con aquellas farmacéuticas, que los productos de un momento a otro se dispararon 100, 200, 300, 400%? La riqueza. El afán por tener más. ¿No ven cómo se paran carros para ofrecer balones de oxígeno en las puertas de los hospitales? 5.800, 6.800, 7.800. ¿No han visto las cuentas que salen de las clínicas en Lima de 580.000 soles por 20 días de hospitalización? La gente va tras la riqueza. Y de repente tú estás en este grupo de personas. Ahora, no es que el tener cosas sea malo, no. El problema no está en las cosas materiales, el problema está en nuestro corazón. Porque Dios puede bendecirnos y darnos todo lo que necesitamos. El problema es que queremos siempre más. Que nunca estamos conformes con lo que Dios nos da. Y queremos siempre más, y por eso preferimos dejar e ir tras los placeres de este mundo, e ir tras la riqueza, e ir tras los afanes que hay en la vida. De repente tú estás en este grupo de personas también, que escuchaste la palabra, que la entendiste, pero que tu amor a las cosas de este mundo
fue mucho más. Fue mucho más. Estás en ese grupo de personas, muchos están en ese grupo de personas que habla el apóstol Juan en su primera carta, cuando él habla acerca justamente de esta realidad que envuelve a muchas personas. Sí, el apóstol Juan dice lo siguiente acerca de esas personas. Le dice a los hijos de Dios que se cuiden de eso y les dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así están estas personas. Y esta es su realidad. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y mire esta sentencia. Y el mundo pasa y sus deseos. Y el mundo pasa y sus deseos. ¿Sabes? El escritor de Eclesiastés, Salomón, el hombre más rico que podría haber existido, el hombre que disfrutó de todo, que encontró o que trató de encontrarle sentido a la vida, más allá de lo que había en el cielo, y de encontrarle sentido con todo lo que había alrededor suyo en el mundo, y no pudo. Y cada vez que intentaba algo, Salomón terminaba esa experiencia diciendo que todo era vano y vacío. Y cuando termina el libro de Eclesiastés dice, todo esto se resume en estas palabras: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo de la vida del hombre. ¿Sí? Tarde que temprano, todos vamos a rendir cuentas a Dios. Tú también. Tú también. Aquí tenemos entonces otro tipo de terreno de corazón. El primer corazón es un corazón duro, impermeable a la palabra de Dios, que rechaza completamente el mensaje de salvación. El segundo terreno es el corazón que superficialmente toma una decisión emocionalmente, ya sea porque recibió algo de repente en el momento que le entusiasmó tanto, pero que cuando vino las pruebas, las dificultades, se apartó de Dios. El tercer terreno tiene que ver entonces con la atracción del mundo, los deseos del corazón, entre comillas, el de disfrutar la vida. Y aunque escuchó la palabra y entendió, se va al mundo. Pero ¿sabes? Hay un cuarto grupo de personas que tú podrías estar allí en este grupo de personas esta noche. Verso 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estas personas son las que escucharon con atención, las que pudieron reflexionar sobre la condición de su corazón delante de Dios. Aquellas personas que comienzan a atesorar lo que recibieron de parte de Dios, es decir, la gracia, la misericordia de Dios, al otorgarles la salvación. Son personas que ponen en práctica, más allá de las circunstancias, la palabra puesta en sus corazones. Tú podrías ser esa persona esta noche. Tú podrías ser esa tierra en la que ha caído la semilla esta noche y puede comenzar a rendir frutos. Y que cuando vengan las pruebas, que cuando vengan las tentaciones de la vida, y que cuando vengan los afanes por las cosas de este mundo, tú permanecerás firme y fuerte, porque la palabra echó raíces en tu corazón. El Señor te extiende la invitación a ti esta noche. Y el Señor dice, venid a mí, vengan a mí, arrepiéntanse de sus pecados, pidamos perdón a Dios y entreguemos nuestras vidas a Él. Dice el Evangelio de Juan, decía él,
que si aceptamos al Señor y confiamos en Él, entonces Dios nos da potestad de ser hechos sus hijos. Tú podrías ser un hijo de Dios ahora, si has dejado al Espíritu Santo obrar en tus pensamientos, reflexionar y mover tus emociones y rendir tu corazón a Dios. Cuando hablamos de rendir el corazón a Dios, estamos hablando de rendir tu mente, tu voluntad y tus emociones al Señor. Estamos hablando de la centralidad del ser humano, aquello que mueve todas sus decisiones y acciones. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Vas a rendir tu vida al Señor? Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Señor, hemos visto, Dios, esta noche 4 terrenos en lo que la palabra de Dios puede caer. 4 actitudes que podemos ver, Señor, en el corazón del hombre. Padre, yo quiero suplicarte, Dios, por todas aquellas personas que han escuchado esta noche, que al darse cuenta, Dios, de su condición y de la obra de Cristo por nuestra condición en la cruz, los haya llevado, Señor, a pedir perdón, a arrepentirse de sus pecados y a entregar sus vidas a ti. Si hay alguien, Señor, que está tomando decisión por Cristo, que está rindiendo su vida a Cristo, tu palabra, Dios, dice, Señor, que es nueva criatura, que las cosas viejas han pasado, que todas son hechas nuevas. Tu palabra dice también que tú lo sellas con tu Espíritu Santo, como garantía de que es ahora tu Hijo. Padre, quisiera pedirte, Dios, que tú, Padre, a través de tu Espíritu que ahora mora en esa persona, lo lleves, Señor, cada día a encontrarse contigo en tu palabra y en la oración. Y que pueda comenzar, Señor, a nutrir su vida con tu palabra, a nutrir su relación contigo a través de la oración y a adorarte con la alabanza cada día, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Padre. Amén.